le dábamos cuenta de una información que había generado mucha polémica. Reforma había titulado "Se rasuran las pensiones" del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, los comentarios, tanto en Twitter como en YouTube, como en diferentes plataformas, fueron de todo tipo. La gente estaba muy confundida. ¿De qué se trataba esto? ¿Se rasuraban, no se rasuraban? ¿Qué implicaba? ¿Involucraba al IMSS o no lo involucraba? ¿Era una decisión de la Suprema Corte? Después apareció información en donde se señalaba únicamente a aquellos que están en litigio. Para profundizar sobre este tema, sobre todo para que nos aclare todas y cada una de nuestras dudas, se encuentra con nosotros un experto en la materia, que saludo nuevamente con muchísimo gusto, a Fernando León, subdirector de la revista Fortuna. Fernando, bienvenido aquí a La Octava. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, Jesús. Qué bueno. Pues yo de entrada te preguntaría, ¿se rasuraron o no se rasuraron las pensiones? No, creo que hay que aclararlo muy bien, este tema. Efectivamente, hay ya una confusión muy enorme que se hizo en estos días, pero la gente debe de estar tranquila. No hay como tal, una rasurada que le dicen que le llamaron a las pensiones. No. Aquí básicamente hay que separar dos cosas antes que nada. Adelante, adelante. Existen dos tipos de formas de pensionarse. Uno que es bajo la ley de 1973 en el IMSS y la otra es la nueva ley que fue a partir del 1 de julio de 1997. ¿A quiénes comprende? ¿A quiénes alcanza? Eso es a lo que voy. Los del 73 es el régimen que veníamos anteriormente con nosotros conocidas como de pensiones que otorgaba el gobierno a través del Seguro Social y que no contábamos con las cuentas individuales de ahorro como ahora existe. Los afores. Es decir, ¿a quiénes les corresponde? Aquellos que se dieron de alta por primera vez en el Seguro Social hasta antes del 1 de julio de 1997. Okay. ¿Sí? Hasta ahí comprende todos aquellos que tienen derecho a esta pensión bajo este esquema de la ley de 1973 y obviamente los de 97 ya es con cuentas individuales de Afore. Quiero separar esto porque vamos a hacer a un lado lo de 1997 que de una vez para que se excluyan, eso no les toca a ustedes, no les corresponde. Del 97 para acá no nivelan el entierro. No entra en esto de lo que le llaman la rasurada a las pensiones, ¿no? La ley de 1973 hoy le llamamos un régimen transitorio porque esa ley fue derogada, sin embargo quedó en transición porque muchos de los que todavía cotizamos bajo esa ley pues tenemos derecho a esos beneficios que se otorgaron en ese entonces. Aquí cabe señalar que la Corte está emitiendo un criterio de los famosos 10 salarios mínimos que decían en realidad se tiene que ajustar todavía 10 salarios mínimos. Te quiero comentar que la ley de 1973, desde su origen, para lo que es invalidez y vejez, siempre ha establecido un tope de 10 salarios mínimos para efectos de cotización. Okay. Siempre ha existido ese tope. Claro que cuando te das de alta, pues te mencionan que entras tú con un tope máximo de 25 salarios mínimos. Eso sí existe también como tal, pero eso es un tope para los demás ramos del Seguro Social. ¿Sí? Estamos hablando de maternidad, guarderías, etc. Y específicamente lo que es vejez y cesantía, está el tope de 10 salarios mínimos. Okay. La Corte de alguna forma tiene razón. Está en la ley. Está en la ley. Okay. Sin embargo, desde esos años, el IMSS, por algún error, no sabemos, alguien en algún momento hizo una mala interpretación y dijo, bueno, pues vamos a empezar a pensionar a todos. ¿Cómo? Pues 25 salarios mínimos, como se dio de alta. Entonces, aquí viene la consecuencia que hoy es lo que nos está pues prácticamente espantando a muchos, de que van a rasurar las pensiones. Pues no se trata de eso. Finalmente hubo un error que se ha consentido desde ese año y que hoy muy difícilmente el gobierno puede echarlo para atrás. Estamos hablando del 73 a esta fecha, o sea, son muchos años, muchos pensionados que están gozando de una pensión que efectivamente por los años de servicio que prestaron, pues tienen derecho, ¿no? Claro. Entonces, se otorgaron esos 25 salarios mínimos, se siguen pagando en la actualidad y por eso las declaraciones de Zoe Robledo. No vamos a mover nada, no voy a juicio a mover nada, porque efectivamente, pues tras este error, pues muy difícil podemos hacer cambiar las cosas. La costumbre se hace ley. Entonces, hay que estar tranquilos. Definitivamente los que estamos en este régimen de transición pueden contar con que no va a haber ese cambio. Ya inclusive el presidente dijo que iba a buscar la manera de dejarlo pues, prácticamente establecido, de que no pueda haber ya ningún cambio. Realmente ya son pocos, pero pues aún así van a seguir con esta política los del Seguro Social. Déjame ponerlo así.
porque es interesante este punto. Claro. Es decir, por ley tendrían que ser 10 salarios mínimos. Exacto, Pero por así el es. criterio del IMSS son 25. Exacto. Es decir, que si mañana el IMSS decide que sean 10, legalmente se aplica. Legalmente se aplica. Sin embargo, es lo que te comento. Es un criterio que, aunque no está por escrito, Ya se volvió costumbre. Ya se volvió una Porque costumbre. no es la primera vez. Exactamente. Ahora, hay que aclarar que también la Corte lo ha fallado en 3 ocasiones. Exactamente. Es 2010, 2016 y actualmente, ¿no? La resolución que sacó el 24 de enero. Y esto obedece porque hay personas que, a pesar del tope de 25 salarios, te estoy hablando de gente que a lo mejor gana 150 mil pesos, 200 mil pesos, exige una pensión mayor a lo que estaba acostumbrado a ganar. Entonces, cuando se van a juicio, pues el criterio de la Corte, espérame, tú te tienes que apegar a lo que dice la ley. La ley dice que son 10 salarios mínimos. Y de ahí surge este criterio que está sacando la Corte. Es cuando nos dicen que con los que están en litigio. Exactamente, son los que están en litigio. Y que por obvias razones no lo van a ganar por tanto por el criterio, porque se aplica en el juicio que se está dando en el momento para los que están peleando esta pensión más alta, como está establecido en la ley. O sea, no hay forma de que... El mismo artículo 33 de la ley del Seguro Social te lo establece así. Entonces, ellos en algún momento, cuando meten este juicio, con esa, pues a lo mejor alevosía, no sé si, a lo mejor tratando de rescatar más de lo que ya obtuvieron, pues buscan... Topan con pared. Sí, exactamente, topan con pared con la Corte. Entonces estamos hablando que ni Calderón, ni Peña, y por lo que escuchamos de Zoé, ni López Obrador se van a atrever a modificar ello. Exacto. Ahora, ¿qué tan complicado, ya nos decías, es que se vuelva ley? Pero, ¿cómo impacta esto en un tema más amplio, en el tema de las pensiones? ¿Qué se tiene que hacer? Porque al final de cuentas me da la impresión que sigue siendo esta bola de nieve que va creciendo y que nadie le pone un freno y que tarde o temprano nos vamos a topar con esta realidad de que van a disminuir las pensiones. Mira, yo con algunos especialistas hemos platicado mucho de este tema. No hay dinero que alcance, ni tanto para el régimen de transición, ni como para el actual régimen de 1997. ¿Qué se puede hacer? Porque más allá de buscar cómo remediarlo en ley o algo, porque aunque nosotros hagamos cambios o se hagan cambios en la ley, muy difícilmente, si en México no se tiene la cultura del ahorro o a la gente no le inculcamos hacer algo más adicional de lo que ya están ahorrando. O le alcanza de repente. Exacto. ¿No? Pues no va a haber ahorro alguno que alcance o dinero que alcance para poder cubrir esas pensiones. Se está volviendo una bola de nieve. Efectivamente, dentro del próximo año, más o menos se van a pensionar 47,000 personas con el régimen actual de la ley del 97, que son las AFORES. Y se está estimando que por lo menos el 30% de esos 47,000 sí van a tener una pensión, pero no una pensión amplia o holgada, porque se está estimando que va a ser la mínima garantizada, que es el salario mínimo, y el otro 70% recibirá sus fondos del Afore tal y como los tenga en el momento, y con eso va a tener que vivir, o tener que trabajar, o tener que hacer otra cosa. Pero definitivamente es una bola de nieve, pero no tanto es el tema de no es tanto el tema de la legislación, sino más bien aquí va la cultura del ahorro o la cultura de educación financiera que nosotros tenemos como personas, ¿no? En lo individual. Claro que el gobierno tiene que apostarle hoy en día a inculcarle eso en las escuelas, abrir programas de educación financiera eficientes, y no solamente hablando de la escuelas superiores, que es cuando tú ya conoces algo de economía, topas con materias de finanzas, ¿no? Sino hablar desde preescolar, que son la educación básica, e inclusive desde la misma familia, ¿no? Porque yo me he topado, nosotros hemos dado algunos cursos de educación financiera, que hay gente que ni siquiera puede hablar con sus hijos en las mesas de dinero por esa cuestión del temor, de para qué quieres saber cuánto gano, cuánto gasto. El que manda aquí soy yo. Exactamente. Entonces, es un tema muy complejo ahorita. La verdad es que sí, si lo vemos así fríamente, inclusive la Amafore y
la CONSAR están buscando que en el tema, por ejemplo, te voy a comentar, la ley del 97 te pide como requisito para pensionarte 25 salarios mínimos, es el salario tope de cotización, y te pide 1,250 semanas de cotizadas, que eso son aproximadamente 25 años laborando y cotizando en el Seguro Social. El tope máximo para pagar la pensión son 25 salarios mínimos y te pide un expediente actualizado, es decir, que estés al corriente, que estés activo en el Seguro Social. Entonces, si tú haces cuentas, se está volviendo muy complicado el tema de las semanas de cotización. Claro. Si lo ves con la gente, los millennials, sobre todo los millennials, que se mueven de un lugar a otro o ya están de freelance y ya no cotizan en el Seguro Social, el tema de juntar las 1,250 semanas de cotización se vuelve todavía más complejo, mucho más complicado. Entonces, la Mafore y la CONSAR están buscando, de alguna manera, reducirlas a 750 semanas de cotización. Pero aquí es lo que comentamos nuevamente. Si no hay la cultura del ahorro, aunque te la bajen a 250 semanas, si no ahorras, si no tienes esa constancia o esa disciplina, pues realmente con lo que te pensiones no te va a alcanzar. Sí, porque también nos topamos con esta situación, lo hemos platicado tú y yo, Fernando, de unos salarios que muchas veces no alcanzan para que la gente ahorre. Aunque la gente quiera ahorrar, hay personas que tienen 2 trabajos y ni aún así les alcanza para poder satisfacer sus necesidades. Y en el caso de los jóvenes, pues las empresas que en muchas ocasiones ya no ofrecen la famosa planta laboral, ¿no? Así es. Sí, de hecho, también si lo vemos así fríamente, el concepto de outsourcing, no sé si, que también mucho se ha hablado de ello, pues ha venido a revolucionar todo esto, el tema de las plazas, ¿no? Por el evitar los conflictos laborales entre la empresa y el trabajador. Y esto se ha prestado mucho a que se pierdan plazas, se pierda antigüedad, se esté moviendo constantemente la gente, no obtenga un salario redituable, o si lo obtiene, pues generalmente es a través de negociación, ¿no? Oye, te pago el salario mínimo, pero la diferencia te la doy por fuera. Inclusive nos hemos encontrado casos de gentes directivos que ganando 50,000, 60,000 pesos, en su salario registrado es el mínimo. Entonces, imagínate al momento de pensionarse, ¿no? Es complicado. ¿Me dejas hacer una pausa y regresamos a seguir charlando? Claro. Hacemos una pausa, no se vaya y volvemos con más aquí al espacio de Julio Hernández, Julio Astillero. Estamos de regreso, estamos platicando un tema muy importante, las pensiones, definitivamente, con un experto, con Fernando León. Fernando, comentábamos ahorita en el corte comercial que hay gente que no tiene ni idea realmente cómo está registrado o que tiene un registro de apenas 10 salarios mínimos, pero que ya incluso ni siquiera se ve con una pensión a futuro. Es correcto, sí. De hecho, pues el futuro no es muy alentador. Sí, hay mucha gente que no conoce ni siquiera cómo está cotizando en el Seguro Social. Y hablamos de las 2 leyes, porque nos hemos encontrado casos de gente que a lo mejor sí cubre más de las 500 semanas. Separemos, ¿no? De la ley 73, que sí cotizó a lo mejor más de las 500 semanas que se requieren para pensionarse. Pero el tema es que en algún momento abrieron un negocio, se olvidaron, ya dejaron de ver la parte de cómo quedaron con sus semanas y lo abandonaron. Entonces, sí es muy triste porque esta gente, pues, aparte de que no hace uso de su pensión, yo lo veo así, pues está dejando un hueco para alguien que a lo mejor puede haberlo utilizado, ¿no? Pero sí, definitivamente es un tema que no revisamos o no se revisa en el momento de cómo estoy dado de alta en el Seguro Social. Platicábamos que sí, nos hemos encontrado casos de gente con salarios altos y que desafortunadamente están cotizando con un salario mínimo. Entonces, al momento de jubilarse o de pensionarse, pues obviamente tu pensión está calculada sobre ese salario mínimo, claro, no sobre el estilo de vida o tu pago que tienes actualmente. Y también comentábamos que para la ley de 1973 cuenta mucho el salario que tengas promedio en los últimos 5 años cotizando y con los que terminas. ¿Por qué se va a promediar? Las 500 semanas de cotización como mínimo. A mayor semanas de cotización, pues obviamente tu pensión va a crecer. Claro. Y por consiguiente la edad entre los 60 y 65 años para que se te pueda otorgar una pensión. Y estar vigente en el Seguro Social, o sea, seguir dado de alta en el Seguro Social, que es uno de los requisitos que marca la ley de 1973. Desafortunadamente no ponemos atención en estos detalles y muchas de las pensiones inclusive se quedan atoradas por estos detalles y no salen, ¿no? ¿De dónde proviene más esta situación?
de la empresa, porque al final de cuentas a la empresa le conviene muchísimo registrarte con un salario más bajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y tú como trabajador, ¿qué derecho tienes de exigir en un momento dado conocer esta información y cómo puedes lograr esta información? Pues mira, nosotros hemos analizado mucho el tema de que son dos factores fundamentales. Uno, se puede decir que el monto de tributación que se tiene, no hay una equidad entre grandes empresas y pymes. ¿Sí? Que las pymes, si te das cuenta, son las que más empleos generan hoy en día. Muchas de las pymes, lo que han alegado y se han parado en la Canaco, con la Coparmex y todo alegar, es precisamente que el sistema o el esquema de tributación con el Seguro Social no es muy equitativo, ¿no? Ellos pagan altas cuotas al Seguro Social que muchas veces no se ocupan. Son factores, te estoy hablando de tributación en el caso de las empresas, ¿no? Que se les hace demasiado alto. La falta de incentivos que en ocasiones da el gobierno o la falta de flexibilidad, pues hace que las empresas tomen otro tipo de decisiones, ¿no? Es decir, contrato no outsourcing, o sabes que lo cotizamos a bajo salario porque pues no puedo pagar más, o te pago a ti la nómina, o le pago al Seguro Social, o le pago al SAT, ¿no? Son decisiones de verdad drásticas que se han llegado a tomar, pero es la realidad, y quizá eso es parte de lo que inclusive el mismo instituto y el gobierno ver con las empresas que está pasando, es acercarse, ¿no? Y analizar de fondo por qué está sucediendo esa situación. La otra parte, el desconocimiento de la información que tiene la gente, la falta de interés de acercarse y preguntar, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de potencializar mi pensión? ¿Cuántas semanas me faltan? Claro. Ese tipo de cosas no las hacemos. Si nosotros hiciéramos ahorita tan solo una prueba, que le preguntamos a 10 personas, oye, ¿tú sabes cuánto estás cotizando en el Seguro Social? Sí, muy pocas te lo responden, ¿no? No te lo van a decir. Yo creo que 8 no saben. Sí, pero fácil. Te voy a decir como un... O tienen una idea o se dejan llevar por el salario. Como 2 de cada 10 te va a decir, sé que estoy cotizando con tanto, ¿no? Y también lo vemos en el tema de las afores, ¿eh? O sea, si lo vemos por el lado de las afores, pregúntales, ¿cuánto tienes de saldo en tu afore hoy en día? Sí, claro. Sí. Esa falta de interés... Hay gente que no sabe ni siquiera en qué afore está. Bueno, hay gente que ni siquiera sabe en qué afore está. Y que es tan fácil acercarse a un banco, a una afore, y decir, oye, a lo mejor no me voy a cambiar contigo, pero quiero rastrear mi afore, ¿no? O sea, ¿dónde estoy? Y si me conviene, pues me paso contigo. Es algo tan sencillo de acercarte y pedirlo, y con eso saber dónde estás ubicado. Pero no lo hace la gente hoy en día. De verdad es desinformación, la falta de cultura, no tenemos los hábitos, y son las dos cosas conjugadas, ¿no? La falta de incentivos de parte del gobierno, la poca información que recibimos, y se puede decir que la falta de cultura que tenemos nosotros como para preocuparnos sobre qué está pasando y cómo estamos, ¿no? Deja de regresar un poco al tema con el que iniciamos la charla. Este tema que tiene que ver con si se rasuraban o no se rasuraban las pensiones. Y ya nos comentabas que a final de cuentas queda para el criterio del IMSS. Exacto. Y para aclararlo, sobre todo porque hay gente que nos ha preguntado esto, para combatir este problema de las pensiones, ¿puede llegar un momento en que el IMSS decida aplicar los 10 salarios mínimos? Mira, porque a final de cuentas es un criterio. Claro, no lo descartemos. Y yo creo que va a depender mucho de las arcas y de las finanzas que tenga el Seguro Social para entonces. Todavía hay varias generaciones atrás que no se han pensionado o no se han jubilado y seguramente van a requerir de una pensión, igual no sé cómo estén cotizando, pero hablando de gente que esté topada con los 25 salarios mínimos, que estamos hablando de una pensión mínima por ahí de unos 70 mil pesos, más o menos, 70, 80 mil pesos. Seguramente el Seguro Social no alcanzará a cubrir grandes cantidades de pagos de pensiones, porque estamos hablando que también es generacional. Si lo vemos, no es hacer menos a la población, pero si hablamos de estudios, en calidad de estudios o de información, podríamos separarlo, ¿no? Inclusive las décadas de los 80 hacia atrás, que no se tenía mucha la certidumbre de cómo estoy, cuánto gano, o me preocupaba por mi futuro, ¿no? Porque había una herencia, habían cosas así, ¿no? Pues la gente dejaba eso al olvido, ¿no? Al último, ¿no? Yo me voy a pensionar y ahí están mis hijos, ellos me van a mantener y ya tengo mis propiedades, vivo de mis rentas y eso. Entonces, a partir de los 90 va cambiando la generación.
Hay gente más preparada, si te das cuenta, las escuelas han crecido más, la UNAM se ha colocado en los primeros lugares, digo, pese a que ahorita estamos en el tema de las huelgas, los ha alcanzado las escuelas particulares. Hay más demanda de empleos con salarios altos. Aunque te paguen por abajo, hay estrategias, por ejemplo, que pueden utilizar, como es en el caso de los del 1973, la modalidad 40, que pueden potencializar sus pensiones. Entonces, sí, el Seguro Social va a enfrentar una crisis, definitivamente, por estos salarios que pueden encontrarse altos. Definitivamente va a enfrentar una crisis y que sí le podría llevar en algún momento tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que toparlo porque ya no me alcanza. Claro. Ya no me alcanza. ¿Qué falló? Porque se hablaba que era el régimen perfecto. El trabajador joven mantiene al trabajador viejo y el otro trabajador que llega mantiene al que está saliendo. ¿En qué momento se complicó todo esto? Mira, yo lo que he analizado es falla en el momento en que el gobierno toma las riendas de las pensiones. Es algo que definitivamente debió manejarse como desde la cultura que te decía del ahorro, desde la misma educación. Si lo vemos en países de primer mundo, Alemania, Inglaterra, que su sistema de pensiones depende de cada uno. Claro. Y su nivel de aportación, te estoy hablando de un 24%. Cuando nosotros, ya con el criterio tripartita que se tiene, es un 6.5%. O sea, estamos muy lejos de lo que podría ser, pues, algo digno, ¿no? Entonces, sí ha fallado el gobierno ahí, sí, definitivamente creo que no hubo una campaña de concientización desde el inicio de decir, ¿sabes qué? Sí te voy a pagar una pensión, pero ¿qué crees? También tienes que aportarle, tienes que ahorrar, tienes que hacer alguna otra alternativa. Entender que no vas a tener la misma calidad de vida, ¿no? Exactamente, porque finalmente tu estilo de vida es lo más caro, ¿no? Con lo que vives hoy, seguramente mañana, cuando te pensiones, no lo tendrás. Vas a vivir a lo mejor con el salario mínimo o con el 30% del último salario que hayas tenido, que es la tasa de reemplazo que hoy más o menos se maneja, ¿no? Entonces, eso se puede decir que son las fallas del gobierno. Y la otra, que también el tema de los outsourcing, no es tirarle a los outsourcing, de verdad que no, pero se maleó mucho al grado de que las estrategias por el ahorro de las cuotas al Seguro Social vino a repercutir y se empezó a ver que la falta de pagos o de contribuciones al Seguro Social pues empezaron a disminuir. Claro. por estas estrategias. Entonces, pues se conjuga esta falta de educación o esta falta de comunicación del gobierno con las estrategias que se vinieron a implementar después de los outsourcing. Entonces, empiezan a bajar las cuotas del Seguro Social, ya hay menos aportantes. Entonces, el Seguro Social finalmente empieza a caer en la quiebra. Por eso en el 97, cuando se hablaba de la quiebra del Seguro Social y del ISSSTE, ¿no? Surge este sistema de pensiones de cuentas individualizadas, que son las AFORES. Perdón porque te vaya a poner en una situación de esta naturaleza con la siguiente pregunta, ahora sí como algorero del desastre, pero ¿nos topamos ya o pensamos ya en un país de viejos pobres, de viejos que no tengan ni siquiera en un momento dado una pensión para poder sobrevivir, para poder ayudarse? Mira, híjole, es complicado, pero así como vamos, la pirámide poblacional ha cambiado mucho. Sí, totalmente. Estábamos hablando que en el 2014, si no mal recuerdo, el INEGI hizo un estudio y estaba hablando del 7.3% de personas adultas. Para el 2050 se estima un 23%. Entonces, si lo vemos generacionalmente, sí, te podría decir que vamos a entrar en una situación precaria, que si mis cálculos no me fallan, un 60% de los que se estarán en su edad de retiro estarán viviendo de la ayuda de los hijos, o como le llamamos comúnmente, como hay que decirlo, de la caridad. Literal. Y el otro 30, 40 alcanzará una pensión, a lo mejor la mínima garantizada, o si está todavía en el régimen del 73, tendrá que ver algo para poder potencializar su retiro o empezar a ahorrar desde ahorita. Pero si lo vemos así cruelmente, sí podríamos caer en esa situación precaria de que mucha gente adulta
y poco ingreso por parte de las pensiones. Porque al final de cuentas hay una generación intermedia, como bien señalaba, está la del 73-97, pero está la del 97 al 2000, que de repente no sabe si está de un lado o está del otro. ¿Ellos cómo lo enfrentan todo esto? Pues mira, es muy simple. ¿Cómo enfrentarlo? Pues ellos tienen que ser muy, muy observadores de Sus qué, documentos. Todo exactamente, de cómo están dados datos, cómo estoy yo hoy en la actualidad. Hacer un análisis de definitivamente, oye, ya tengo que pensar a futuro, pues tengo que revisar cómo estoy dado de alta, cómo estoy cotizando, cuánto tengo de mi saldo de Afore. Definitivamente esa generación ya va saliendo de lo que le podemos llamar de los millennials, Sí, se acerca ya. a la centennial, le llaman. Ajá. Sí, ya empieza a tener más conciencia de esto. Sin embargo, aún es triste saber que mucha gente todavía piensa que prefiero gastarme el dinero y luego ver mi futuro. O ya habrá quien me mantenga al final, mi hijo o algún familiar cercano me va a mantener. Pero la realidad es esa. Muy poca gente es la que está tomando conciencia sobre estos temas. Fernando León, subdirector de la revista Fortuna. Fernando, siempre es un placer recibirte. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias.